tener un bonito año nuevo. Vamos a empezar la clase. Ese es el título, ¿no? Ya. Hoy día la clase también es una clase muy bonita. Sobre todo, trata de entender lo que es el prolapso. Y vamos a entender y vamos a aprender bastante sobre esta patología. Todo lo que se refiere a prolapso se denomina distopía genital. Se conoce como descenso y prolapso, pero no entiendan como descenso vaginal, sino como un descenso de toda la pelvis, la musculatura pélvica hacia abajo. Ese es el prolapso. Es una afección muy común que se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores. Es el grado máximo de descenso del útero y de la vagina, incluyendo el recto. Los órganos genitales salen por la vagina. Ahora, en este caso, por ejemplo, está hablando fríamente del útero, pero lo que se ve con más frecuencia es la vejiga. La vejiga es la que primero a veces sale, y después ya sale el útero y la vagina. Y a veces el recto también sale por la vagina. No sé si me han entendido. Entonces, distopía genital es el descenso o prolapso que afecta al útero y la vagina y el recto. Acá no han puesto, también pongamos a la vejiga como una parte principal. En la distopía genital, lo que vamos a ver, la mayor patología va a ser por la vejiga. Clasificación, prolapso parcial. Solo una parte del útero sale hacia afuera del introito vaginal. Ya sabemos lo que es el introito vaginal. Ejemplo, solo la vejiga llamada cistocele. Entonces, miren, lo primero que sale es la vejiga. Y cuando la vejiga sale, a esa vejiga le llamamos cistocele, que también tiene varios grados. Solo el cuello uterino, el prolapso parcial, que sale por la vagina y se encuentra fuera de la vulva. Es el prolapso parcial. Prolapso total. Todo el tubo genital está hacia afuera, incluyendo el recto, y llamado cisto útero rectocele. O sea, cisto toda la vejiga, el útero y el rectocele. Entonces, es el ya prolapso total máximo. Otra clasificación es el primero, segundo y tercer grado de prolapso. Pero acá nosotros a veces, para práctica, hacemos en prolapso parcial y prolapso total. Ahora, cuando hablamos más bien de cistocele, que no está acá, cistocele, hablamos también de cistocele de primer grado, segundo grado y tercer grado. El cistocele se presenta muy frecuente en las mujeres, a veces por el trabajo de parto muy disfuncional, sobre todo los malos hábitos de aguantar de hacer la pichi, aguantar de hacer la caca. A ver, ustedes quiero que se imaginen, cuando ustedes están con ganas de hacer la pichi, se aguantan, y hay un momento en que les pasa el deseo, pero después de otro tiempo le viene un deseo imperante y que ya no pueden aguantar y inconscientemente se les escapa la orina. Ese es un mal hábito. Eso te va a llevar a la cistocele y a las infecciones urinarias. A veces nosotros recomendamos a las pacientes
que miccionen antes de salir a la calle, así no tengan nada. Bloco poquito, aunque sea puja, orina todo. No esperar que te dé las ganas imperiosas de miccionar, porque ese es un mal hábito. Igual las deposiciones. Generalmente las mujeres son estreñidas. Hay que evitar ese estreñimiento. Si hay estreñimiento, tener que consultar con su médico para ver cómo solucionan ese problema. El cistocel es muy, muy fastidioso y ustedes, ¿esto por qué sale? El cistocel es muy, muy fastidioso. ¿Y cómo es? A ver, doctor, cuando yo me río, se me escapa la orina. Doctor, cuando yo estoy haciendo un esfuerzo, se me escapa la orina. Mire, o sea, se llama una incontinencia urinaria a grandes esfuerzos. Pero en cambio, esta señora, doctor, apenas me paro, se me moja la orina. El calzón se me moja. Es un cistocele mayor. Entonces, no llegar a esos extremos, porque no hay un tratamiento médico para eso. El tratamiento es operación. Entonces, ya ustedes desde ahora ya no me aguanten de miccionar, no me aguanten, no estén estreñidas, ¿no? Mejorar la alimentación, hacer sus ejercicios normal, sus aeróbicos, y evitar que tengan este problema. Porque si se le va a ir progresando. Lo que podemos hacer es detener en el primer grado ya. Cumple con todo, ya no va a aumentar. Pero si tú sigues con los mismos hábitos, va a ser cistocele total y lo único sería operación. Ahora, y esto es lo más preocupante, cuando se te sale la orina, inconscientemente te moja el calzón y ese calzón con orina, al poco rato va a comenzar a tener mal olor, va a apestar. Y están ustedes con su pareja, con su enamorado, y una caricia va a orinar, va a oler a orinas, a pichi. Y eso no está bien. Etiología del prolapso. Etiología quiere decir la causa, ¿no? La causa del prolapso. Puede considerarse como causa tres posibilidades que son las siguientes. Insuficiencia del suelo de la pelvis, o sea, de toda la pelvis baja. Se ve con frecuencia en mujeres multíparas. Retención urinaria, ahí está. Estreñimiento, que es muy frecuente en las mujeres. El tratamiento en estos casos solamente es mejorar los hábitos y la higiene. Miren lo que le estoy diciendo antes. Entonces, ustedes, las grandes multíparas, pero no quiere decir que porque yo soy una grande multípara voy a tener este prolapso, no. Eso es un factor desencadenante. A veces la desnutrición o la debilidad, que el suelo pélvico se debilita tanto que no puede soportar el peso y por eso que se produce el prolapso. Falta de tono del aparato ligamentoso o sostén del útero. Ustedes saben que el útero tiene varios ligamentos que lo sostienen y cuando estos ligamentos no cumplen sus funciones puede colgarse y por el peso ceder. El vientre colgante o descendido, aquellas mujeres que tienen mucha panza, que ustedes dicen, en ellos también se ve con frecuencia, pero no necesariamente el vientre colgante te va a producir esto. El prolapso vaginal se acompaña con, y ahí también acá lo que vamos a, el prolapso genital propiamente con cistocele, con la vejiga, rectocele, con, con el recto, lo que decía en antes, ¿no? En antes que le decía, perdón, vamos a ver acá, el prolapso total, eh, llamado cisto útero rectocele sería el total, pero si solamente sería el útero, pero es muy raro ver un prolapso solamente de útero.
Los síntomas del prolapso. Es una opresión y presión hacia adelante, como si algo tendiera a salir por allá abajo. Eso es lo que dicen, algo que se me quiere salir. Sensación de un descenso o salida de los órganos genitales internos. Sí, hay una sensación de que quiere colgarse algo y los pacientes vienen a la consulta con que parece que se les va a salir algo. Y cuando tú le examinas se encuentra así, pues que está descendida la vejiga, sobre todo lo primero que se ve, está hacia afuera. Cuando la vejiga ya sale por delante del introito vaginal, ya consideramos un cistocele de grado 1. Si sale más, de grado 2. Si sale todo, grado 3. Dolores que generalmente son dolores dorsolumbares y en bajo vientre. El dolor es en el dorso y en la región lumbar. Y a nivel de bajo vientre. Este dolor de bajo vientre, ustedes no confundan, porque a veces vienen y la señora dice, me duele acá, me duele el útero y me duelen los ovarios. Y a veces no es eso lo que duele, es la vejiga, porque el útero está más adentro, está en la cavidad, en la pelvis, no está arriba. El útero no duele, como ustedes han visto, lo que duele son los anexos. El cuello del útero no duele, entonces lo que duele son los anexos y esa sensación de dolor en el bajo vientre es por inflamación generalmente de la vejiga. Molestias vesicales, como la polaquiuria, orinar con frecuencia, incontinencia urinaria. Incontinencia es patognomónico del cistocele y cistitis. ¿Qué quiere decir el signo patognomónico? El signo patognomónico es el signo que se presenta sí o sí en tal patología. En este caso, el cistocele o prolapso de vejiga, que en algunos casos van a encontrar, lo que vamos a encontrar es la incontinencia urinaria. Ese es el signo. Si no habría incontinencia urinaria, probablemente no es un cistocele. Cuando una mujer al toser, estornudar o hacer esfuerzos se le escapa la orina, nos indica un grado de cistocele, lo que hemos dicho antes. Entonces miren qué importancia es entender esto. Pero no así si yo, por ejemplo, que una de ustedes esté aguantando de hacer la pichi, aguantando y si tose, se le escapa la orina, eso no es cistocele. ¿Me entiende? Si yo tengo la vejiga llena y estoy tosiendo y se me estaca, no, eso no es cistocele. El cistocele es que te sale al esfuerzo, pero sin tener... A veces la señora orina y todo lo que está abajo está lleno de orina. Y eso por rebasamiento sale. Por rebasamiento sale. Estreñimiento, dificultad en la defecación. En caso de rectocele, de grado máximo. El recto se va hacia adelante. Flujo y hemorragia por infecciones y úlceras de decúbito. ¿Qué quiere decir? Hay un flujo, es una infección, un flujo vaginal, una hemorragia por la infección. Y la úlcera de decúbito es que las señoras están recostadas y se ulceran, o si no el cuello del útero se ulcera por tanto contacto. Y ustedes van a ver a veces como señoras con prolapso, con una tremenda herida en el cuello del útero. Eso, y en ellos, por ejemplo, tenemos que hacer una biopsia. Primero un papanicolau, una biopsia, porque a veces cuanto más irritación hay, puede iniciar el cáncer. El cáncer. El diagnóstico. El diagnóstico, una buena historia clínica, ya ustedes saben eso. Buenos a tener los antecedentes de paridad y un examen clínico exhaustivo. Poner a la paciente en posición ginecológica y con los dos dedos abrir la vaginita y ver
y decirle que puje. Y al pujar ustedes van a ver lo que sale. En las señoras, en ustedes, por ejemplo, no va a salir nada. Solamente un poquito va a descender, pero no hay la salida como en estas mujeres. Se sale todo. Las clases de prolapso. Cistocele es lo más frecuente, la salida de la vejiga. Uterocele, salida del cuello del útero o una parte del cuello o el cuerpo total del útero. Pero solo es raro, siempre va acompañado de cistocele. Rectocele, salida del recto, pero del recto que sale hacia la vagina. ¿Me entienden? Eso es el rectocele. Mixto, puede ser cisto-uterocele, o sea que se sale la vejiga y el útero. El útero y el rectocele, útero rectocele, que es raro. Cisto, útero, rectocele, que es el más completo, es la salida total de los tres órganos, de la vejiga, del útero y del recto. Lo más frecuente, como les digo, es el cistocele. El cistocele con úterocele, ¿no? Pero primero ustedes van a ver que sale la vejiga, como un globo que quiere salir. Esa es la vejiga. Sigue avanzando, vas a jalar por arrastre al cuello del útero. Sigue avanzando, vas a sacar a todo el útero. Ese es el prolapso máximo. No sé si está entendido. Cistocele, uterocele, rectocele. Solitos, raro. Generalmente es mixto. Cisto, uterocele, útero rectocele, cisto, útero rectocele. Es el prolapso máximo. El tratamiento. Miren el tratamiento. Tratamiento conservador. Esto se realiza de acuerdo al grado del prolapso y es a través de conservar las costumbres de no aguantar la orina, de no estar estreñida, etc. Se puede hacer gimnasias para fortalecer la musculatura del piso pélvico. Sí, esto se hace cuando hay un cistocele o cistouterocele leve. Podemos hacer ejercicios para fortalecer la musculatura del piso pélvico y estos puedan sostener, puedan aguantar el peso del útero y de la vejiga. ¿Qué es el prolapso? Que esta musculatura del piso pélvico ha cedido y no aguanta y se deja que salgan los órganos a través de la vagina. Eso es conservador. A veces nosotros decimos a las señoras: señora, cada vez que vayas al baño, micciona todo, si es posible te machucas. Y después de que ha salido todo, haz ejercicio como si aguantases como si aguantases de hacer piche. 1, 2, 3, 4. Y con eso a veces puede subir, puede fortalecer la musculatura y puede mejorar esta distopía genital. El tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de una cistocele, colpografía anterior y posterior. Ahora, si ya es demasiado cisto útero rectocele, es la histerectomía vaginal más la colpografía anterior y posterior. Con la colpografía posterior se corrige el prolapso del recto. Entonces es un tratamiento bueno que sí responde. Antes era una operación difícil, en la actualidad se ha simplificado y los hilos de suturas han mejorado y se ven muy buenos resultados. A veces incluso esto corregimos en la vagina, recortamos el tamaño de la vagina, le disminuimos incluso. Las chicas que quieren ser vírgenes también se les reconstruye, pero después es doloroso tener intimidad. Hay otro tratamiento, el TOT, lo cual yo no recomiendo.
Es un tratamiento que lo han, ¿cómo le llamamos? Lo han querido popularizar los de ICA. Ya ellos incluso han ideado un tipo de aguja como si fuese un tirabuzón grande para hacer esto. Es un tratamiento que se utiliza mallas sintéticas que se ponen delante de la vejiga y solamente son mallas y se ajustan en la pelvis. Es importante recordar que este método se aplica inadecuadamente, es difícil corregir la complicación. Lo he visto muchas complicaciones y por eso que yo personalmente soy de la idea que el tratamiento quirúrgico, la colporrafía. En cambio, del TOT, si te complicas, ¿cómo sacamos esa malla? No se puede sacar. Habría que tener que cortar por pedazos y dejar porque te deja problemas graves, problemas de retención urinaria. Por eso que hay que saber poner bien y a pesar de eso a veces hay personas que reaccionan como si fuese un cuerpo extraño y hacen una cicatriz fea que les va a complicar interiormente. Yo no recomiendo el TOT. Acá en Ayacucho estuvimos haciendo. Yo también por la novelería comencé a seguir con este método de los iqueños, pero después ahorita ellos mismos lo dejaron, porque iban a sus consultorios a reclamarles pues, que no estaban bien, que no podían orinar y muchas cosas. Entonces, por eso que no, ya creo que se va a dejar, ya no se va a utilizar eso. Enfermedades inflamatorias de la pelvis, es la famosa EPI. Es un diagnóstico general. Si ustedes van a ver EPI, casi todos hacemos el diagnóstico de EPI, porque sí, pues es una inflamación, no tenemos todavía la causa. Es una enfermedad inflamatoria pélvica, puede ser causa del ascenso hacia arriba de las bacterias introducidas por vía genital baja generalmente. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad inflamatoria? Que la causa puede ser infecciosa de la parte baja que entra por la vagina y asciende hacia los órganos ginecológicos internos. El curso de la enfermedad depende del grado de virulencia del germen y la resistencia del organismo de la mujer. ¿Qué quiere decir? Hay gente que por cualquier cosita hace gran enfermedad, en cambio hay gente que tiene mucha resistencia, muchos anticuerpos y a veces no hacen enfermedad grave, pero hacen una enfermedad crónica. Esta enfermedad pélvica inflamatoria ¿qué les digo? Es lo más frecuente y es incapacitante para la mujer. Estas infecciones pueden ser mixtas y afectan a la trompa, a los ovarios, al peritoneo y al endometrio. Si estas infecciones son todo esto, son graves. Son graves que pueden llegar incluso a una infección, a una sepsis, un shock séptico. Entonces, nosotros tenemos que detectar esta infección en la vagina. No hacer que estas infecciones asciendan, porque si no es muy grave. Ya ustedes saben también por lo que ya hemos hablado, que en la vagina hay muchos gérmenes anaeróbicos y estos gérmenes anaeróbicos son muy virulentos y pueden incluso producir la muerte en horas. Etiología. Mira, todos los gérmenes que hay. Antes nosotros pensábamos que solamente era la gonorrea. Ahora miren todo lo que hay. Escherichia coli, Streptococcus viridans, enterococos anaeróbicos, que son los más graves, los bacteroides fragiles, las clamidias, que son muy frecuentes,
La clamidiasis es muy frecuente, incluso cuando pasa al varón, hay una infección de clamidiasis en la próstata, en la uretra, que es muy difícil de tratar. Micoplasmas, Gardnerella mobiluncus, tricomonas, Candida albicans, hongos, etc. Miren, los más frecuentes, Escherichia coli, las clamidias, la Gardnerella, mobiluncus, tricomonas y Candida. Cándida es el hongo, ya ustedes saben que es lo más frecuente. Entonces, miren, de acá los graves serían pues, los anaeróbicos y la Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿cómo va a entrar en la vagina? Es falta de higiene o malos hábitos, pues, sin tener el cuidado respectivo. La patología a nivel del cuello uterino. En muchos casos de infección de las vías genitales altas, el foco inmediato se encuentra en el cuello uterino. La gonorrea, las clamidias, el micoplasma parecen estar en portadores sanas. O sea, miren, mujeres que pueden tener incluso hasta la gonorrea, las clamidias y micoplasmas podrían ser como portadoras sanas. Ellas no hacen la enfermedad, sobre todo, por ejemplo, la gonorrea. Creo que hablamos mucho de la gonorrea. El varón no tiene relación con una chica que tiene gonorrea asintomática, se infecta. Porque en muchas mujeres, en el examen de secreción vaginal se encuentran presentes estos gérmenes, siendo la mujer asintomática. O sea, es como las prostitutas que no tienen nada, le hacemos una secreción vaginal y claro, tú le ves la vagina limpiecita, todo, pero le haces un raspado y vas a encontrar estos gérmenes. Por eso que se cree que son portadores sanas. En algunos casos hay invasión de estos gérmenes a través de las vías genitales altas. Invasión directa a las trompas, a la cavidad abdominal peritoneal, a los ovarios, dando las características de una enfermedad pélvica inflamatoria, incluso llegando a la pelviperitonitis, que es el grado máximo. Una pelviperitonitis. Entonces, miren, la enfermedad pélvica inflamatoria generalmente es infecciosa y tiene sus grados, que no quisiéramos que llegue a ese extremo. Y tener en cuenta que en algunas mujeres son portadores sanas de la gonorrea, la clamidia y el micoplasma. Para ellos no representa enfermedad, pero cuando viene el parroquiano, él sí se infecta. Pero en algunas mujeres que no son portadoras sanas, que tienen la diferencia que tienen buena resistencia bacteriana, hacen rápido la infección. Incluso esta enfermedad puede llegar a esterilizar a la paciente porque daña las trompas. Y las trompas, si se dañan, ya no puede pasar el óvulo ni el espermatozoide para embarazarse. En el endometrio uterino, generalmente las infecciones son producidas por gonococos o por gérmenes piógenos. ¿Qué quiere decir? Estreptococo, mobiluncus, anaeróbicos, que son graves. Eso es grave, ¿eh? Por si acaso una endometritis es grave, ya hemos hablado. Estas infecciones muchas veces evolucionan espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un buen drenaje, cuando elimina toda esta secreción purulenta y con la menstruación puede sanarse. Pero en muchas mujeres no hay eso y hace la enfermedad grave. Ahora, cuando las infecciones avanzan hacia la trompa y los ovarios, ya es grave. Tratamiento antibiótico pasivo y a veces es necesario hacer una operación. Nosotros observamos la endosalpingitis. ¿Qué quiere decir salpingitis? Inflamación de las trompas. Piosalpingitis,
colección purulenta en las trompas, la peritonitis pelviana aguda, ya pus en la cavidad abdominal y en ocasiones absceso pélvico. El absceso pélvico vamos a encontrar tremendos abscesos que también, eso hay que drenarlo, porque si no, eso es un foco infeccioso que está disparando y puede producir un shock séptico. Como les decía, el endometrio es la parte más delicada y la parte funcional del útero. Hay que cuidarlo a lo máximo. Entonces, la patología del cuello uterino y el endometrio. Signos y síntomas. Los síntomas agudos aparecen muchas veces en el periodo inicial de la regla o poco después de la menstruación. Hay dolor intenso en el bajo vientre, hay rigidez muscular, distensión abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, pulso rápido, postración intensa. En el hemograma hay leucocitosis, que ya nos habla de una peritonitis. Esta parte es cuando es más severa la infección, la enfermedad pélvica inflamatoria, que está llegando ya a una peritonitis. El diagnóstico se realiza con una buena historia clínica y un buen examen clínico. En la historia clínica hay que antecedentes. ¿Te has hecho alguna maniobra abortiva? ¿Te has hecho un examen ginecológico? O sea, sacaron los antecedentes. Un examen clínico completo, externo e interno. Y algunos exámenes de laboratorio, hemograma, hematocrito, ecografía transvaginal, para poder determinar el origen, la etiología. En el diagnóstico diferencial de la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico. Pero el embarazo ectópico que no está complicado o que no está roto es el dolor, que te puede confundir, pero cuando el ectópico se rompe es catastrófico, hay que operar de emergencia. El uso de DIUs, dispositivo intrauterino, esto yo casi no he visto. El dispositivo intrauterino es muy bueno. He visto muchas mujeres que viven 10 años, 15 años con su dispositivo intrauterino y no pasa nada. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino que hay en Holanda, las chicas de 15 años se hacen poner el dispositivo intrauterino, pero es un té hormonal, es un té especial que se ponen a los 15 años y a los 22 años se lo sacan. Y tú dirás, ¿cómo sabe? No, yo sé porque he tenido muchos pacientes holandesas que venían a sacarse el DIU. Yo les he sacado el DIU. Ellos venían y me contaban que en su país ellos no querían embarazarse y por lo tanto se ponían su DIU y que ya a los 22 años ya estaban profesionales y ya podían tener hijos. Una buena política. Dice que es una política casi ya obligatoria. Absceso tubo ovárico roto. Ese absceso tubo ovárico roto es grave. Es una pelviperitonitis grave. Puede morirse la paciente. Apendicitis aguda. Puede confundirnos con una apendicitis aguda. Una pielonefritis aguda. Litiasis renal. Cálculos renales. Quiste de ovario a pedículo torcido. Que quiere decir que el ovario se ha torcido en su pedículo y eso produce también dolores intensos, agudos, que hay que operar de emergencia. En una apendicitis aguda también. Hay muchos pacientes que han ingresado
como apendicitis aguda y hemos encontrado, nos llaman después lo de cirugía. ¿Y qué cosa han encontrado? Han encontrado un quiste apendículo torcido. O nosotros hemos entrado como un quiste y a lo que encontramos una apendicitis aguda. Y llamamos ya a los de cirugía para que hagan el drenaje de este apéndice. Entonces, a veces nosotros mismos no conviene hacerlo. Antes de entrar a operar hay que estar con un diagnóstico seguro, pero a veces se nos pasa. Se nos pasa por el cuadro clínico, por la rapidez o por el cuadro agudo que obliga que uno tiene que entrar a una operación urgente. Los cálculos renales, litiasis renal, esos y dice que el dolor más grande, más fuerte en la historia es un dolor de cálculos renales. Ese dolor te hace saltar hasta el cielo y nada, te pone de cabeza y no te va a calmar, no hay posición antálgica. Cuando se trata de cálculos reales, ¿no? O cálculos grandes, y a veces los pacientes se hacen operar y sacan los cálculos del uréter. Son piedritas filudas que dañan el uréter y duele intensamente. Los quistes de ovario a torsión o a pedículo torcido también es muy frecuente, sino que la presentación es brusca. A ver, ¿cómo diferenciamos de la apendicitis? Eso lo hemos hecho ya en el curso pasado. La apendicitis no es presentación brusca, es progresivo. En cambio, el quiste a pedículo torcido es brusco. Estás caminando y te duele y hasta te puedes desmayar. Esa es la diferencia. Eso siempre hay que acordarse. La litiasis renal es Crohn, es dolor intenso. El tratamiento, hospitalización, reposo en cama, líquidos por vía endovenosa, analgésicos, antibióticos, incluso doble o triple antibiótico. Es necesaria una combinación de estos antibióticos. En muchos casos el tratamiento es quirúrgico, lo que les decía. Otras veces la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Para que ustedes también entiendan. Es ponerle el espéculo y en el fondo vaginal hacer una punción con una aguja gruesa. Y si vemos que sale su sangre, a veces hacíamos esto para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Si veíamos sangre, inmediatamente operación. Si veíamos pus, secreción, era una EPI, una pelviperitonitis. Y por eso acá dice, haciendo una punción en el fondo del sacro de Douglas con un catéter para drenar la secreción purulenta que se encuentra. Tener cuidado al realizar este procedimiento por la posibilidad, riesgo de perforar el intestino grueso, sobre todo el intestino grueso y el recto. Esta maniobra es, sí, es fácil, pero si tú pinchas el intestino, te fregaste. El intestino grueso, ¿qué cosa hay? Caca. Gérmenes que van a pasar a la cavidad abdominal y va a agravar el caso. Ya felizmente con los exámenes que tenemos actualmente, las ecografías transvaginales, las tomografías, podemos hacer diagnósticos más rápidos y ya sin necesidad de hacer esta culdocentesis. Pero cuando se trata de hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, acá en el hospital también a veces hacemos. Yo ya no me dedico a eso. Ya pasó mi época. Endometriosis. ¿Qué cosa es la endometriosis? Recuerdan que hablamos de que el endometrio es un tejido muy invasivo. Recuerdan, incluso les contaba de una chica que tenía en la nariz. Ese es el endometrio y eso se llama endometriosis. Se define como la presencia de un tejido aberrante, el endometrio, parecido al endometrio en distintos lugares, sobre todo en la cavidad pelviana. Se sabe que el tejido endometrial solo se encuentra en la cavidad uterina
y es gobernada hormonalmente. El endometrio, gobernada por los estrógenos o hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Localización de la endometriosis en los ovarios, en los ligamentos del útero, redondo, ancho, uterosacros, tabique recto vaginal, peritoneo pelviano, cicatrices por las laparotomías o cesáreas, sacos herniarios, apéndice, en la vulva, en el cuello uterino, en los muñones tubáricos cuando uno hace ligadura, los ganglios linfáticos y otros lugares. Miren, en todo sitio, y acá podemos encontrar incluso, como les decía, hasta en la nariz, dependiendo. Ahora, sobre todo, cuando está en la cavidad abdominal, va a producir dolores intensos, que siempre se presenta casi con la menstruación o durante la menstruación, porque ahí es donde se presenta el sangrado vaginal, y la sangre es irritante y produce dolor. Es invalidante esto, es invalidante. Últimamente creo que dos artistas, una de Al fondo hay sitio y otra de una modelo también se ha operado de este tema, porque se invalidaba cuando menstruaban, era mucho dolor, intenso dolor, y era la endometriosis. Etiología o histogénesis de la endometriosis. No se conoce, existen muchas teorías clínicas, o sea, no se conoce por qué el endometrio ha salido. Afecta entre los 3 y 45 años. No hay predisposición racial. Lo importante es que las pacientes presentan trastornos menstruales como dismenorrea, sobre todo la dismenorrea secundaria, sobre todo la adquirida secundaria, que puede ser moderada o severa. En caso de endometriosis moderada hay dolor pélvico o abdominal. Este dolor puede semejar a una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, dispareunias. Miren, muchas mujeres vienen con estos síntomas y no hay que olvidar el diagnóstico de una endometriosis. Dolor abdominal, y a veces que se presenta con la menstruación. Ahora, en cuanto a la dismenorrea, creo que ya habíamos hablado anteriormente de la dismenorrea primaria y secundaria. La primaria es cuando las chiquitas inician con su menstruación con dolor. Las secundarias a veces presentan después de un aborto, después de un procedimiento quirúrgico o después de un parto. Ahí vamos a ver que el endometrio ha viajado por vía sanguínea, hematológico o no sé qué, y eso van a producir el sangrado y van a producirnos los cuadros clínicos. La mayoría de los pacientes presentan infertilidad. Entonces, muchas mujeres que tienen endometriosis no pueden embarazarse. La mayoría, dice, no todas. Diagnóstico. Cuando no hay síntomas patognomónicos, no hay síntomas, o sea, la endometriosis no va a decir esto y no, vamos a sospechar. Si tenemos una paciente con dismenorrea adquirida, más infertilidad, sospechar de endometriosis, realizar una buena historia clínica y un buen examen exhaustivo. Miren, esto es importante. Pacientes que se quejan de duele, que tanto, que no pueden embarazarse, no hay que descartar esta posibilidad. El tratamiento, como la endometriosis causa muchos signos, el tratamiento inicial es para aliviar el dolor o la infertilidad que provoca. El tratamiento puede ser hormonal, quirúrgico si se requiere. El tratamiento hormonal es con progesterona, andrógenos, miren acá, testosterona y domosol. Entonces a veces hay que darle hormonas masculinas. Tratamiento quirúrgico. Es un cuadro de incapacitante, como les decía, pero felizmente no es muy frecuente. Gracias. Hasta acá alguna pregunta.
Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda, por favor. ¿Cuál es? Dime. Eh, por ejemplo, estaba mencionando que en la endometriosis el tratamiento era la progesterona, estrógenos, bueno, del tratamiento hormonal, pero Sí. ¿por qué se da eso? O sea, ¿cuál es el mecanismo para que alivie el dolor en Van estas a impedir, pacientes? impedir lo que habíamos hablado, pues. En la primera fase es la proliferación, la segunda fase es la secreción y el hormonal es impedir que se produzca ese fenómeno y que no haya sangrado. Y a veces incluso matar esas células. Esa es la, la orientación. No sé si me has entendido. Sí, sí, doctor. Entonces, por ejemplo, cuando en los ovarios se preparan para la ovulación y están en la fase proliferativa, producen de por sí dolor. No en el endometrio donde está. Ah, El endometrio está afuera, también tiene el mismo fenómeno, pues. Es como te decía de la chica que menstruaba por la nariz. O sea, se da todo el proceso proliferativo, secretorio, y caía la hormona y menstruaba. Eso, y esa sangrado es la que te va a producir el dolor, te va a irritar el peritoneo. ¿Me entiendes, no? ya. Ah, sí, sí, doctor, ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No habiendo preguntas, yo le voy a dar las gracias. Me van a disculpar que tengo que regresar. Como es feriado, estoy solo en el trabajo y hoy día hemos cumplido con la clase, que espero que lo lean, estudien y mañana recibir un feliz año nuevo. No hay que excederse. Si tienen enamorados, primero vayan a la cama y después pónganse a chupar. Eso es una broma. No vale hacer el amor borrachitos, no vale. Porque pues ahí salen los problemas de embarazos no deseados. Y tenemos problemas después. Entonces, señores alumnos, les deseo una feliz Navidad. Perdón, ya Navidad pasó, un feliz año nuevo, que sea próspero y que tengan muchos éxitos. Ustedes que ya están culminando sus estudios, ojalá que todo les vaya bien. Felicidades y buenas tardes.